Maestra Amezcua, muy buenos días. Buenos días, Paola. Muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti de verdad por, una, estar con nosotros y dos, porque realmente lo que traes ahora son 3 tips muy básicos en donde nos va a ayudar, una, a hidratar la piel y sobre todo a lucir radiante, lucir bella en esta época que tenemos muchos compromisos y convivios. Y que llegas cansada. Muy cansada. Que igual no fumes, pero la gente que está a tu alrededor sí lo hace y es como si lo estuvieras haciendo desvelada, las bebidas, la pachanga. Y más le agregamos a que en esas fiestas que queremos estar muy bien, nos maquillamos algo más intenso, algo más pesadito, y a veces tienes la fiesta en la noche, te maquillaste en la mañana, no te retiras esa capa de maquillaje y sobre esa dices, me lo voy a retocar. Estás retocando a cada rato y entonces realmente ya traes como 4 capas de maquillaje, ¿no? Y llegas y muy cansada y dices, ay, no tengo tiempo. Sí. Me acuesto y al día siguiente pues la piel cansada, ojerosa, no se oxigena porque no puede respirar y pues ahí vienen las consecuencias. Y pensando en esto, como siempre, nuestros amigos de L'Oréal París pues nos brindan la oportunidad de poderte desmaquillar en forma práctica, fácil, ni siquiera enjuagar, que son las toallitas, pero aquí algo bien importante, estamos acostumbrados a utilizar un desmaquillante muy generalizado, decimos, al fin que me lo voy a quitar. Pues no, es bien importante el utilizar el desmaquillante adecuado, ya que te retira perfectamente bien todo el maquillaje, pero además te hidrata, te desmaquilla, te retira todas las impurezas, te da luminosidad a la piel, te la deja muy, muy sedosa, muy limpia, pero algo bien importante, no obstruye la capa superficial, te deja una permeabilidad adecuada para que tu crema de tratamiento penetre y te aporte todos los beneficios para lo que te la compraste. Entonces, pues pensando en esto, imagínate agua micelar que no requieres ni enjuagarte. Pones un algodón, un disco, lo humedeces abundantemente, te retiras todo el maquillaje, tiras ese disco de algodón y tu crema de tratamiento. Hablando específicamente para la base, retirar la base o también retira el contorno de ojos, la máscara de pestañas. De ojos tenemos que es un bifásico, que es algo muy importante. Buenísimo este producto. Si usas lentes de contacto, no tienes que utilizar un producto que contenga aceite, porque te va a infectar y te va a dañar. Este es un producto que no contiene aceite, pero que incluso te retira la máscara de pestañas, que es a prueba de agua. Y un truco muy sencillo para poder desmaquillar bien es cortas un disco de algodón a la mitad, lo humedeces con el producto, lo pones abajo y con un cotonete haces esto como si te aplicaras el rímel y se retira facilísimo. Y puedes utilizar ya sea las toallitas, que te retira todo perfecto, ya no requieres hacer más nada porque también te tonifica, pero bien importante, hay un tratamiento de diario por tipo de piel, ya sea piel mixta, piel seca, piel sensible, pero tenemos el de emergencia que es para todo tipo de piel y que no hay pretexto. Por muy cansada que estés, llegas, te desmaquillas y amanece tu piel fresca, hidratada, muy, muy sedosa. Y sin restos de maquillaje. Lo más interesante de todo es eso, sin restos de maquillaje, como bien lo comentas, y que además los pasos básicos que nosotros conocemos es 1, desmaquillarse, 2, lavar con jabón y 3, hidratarse. Aquí tenemos ya esos pasos, ¿no? Desmaquillarse, en este caso no es el jabón, pero son las toallitas que te retiran absolutamente todo y rematamos con la parte de la hidratación que es fenomenal y es muy importante antes de dormir, ¿no? Te hidratan las toallitas. Sí. Utilizas o las toallitas o el agua micelar. El agua micelar contiene micelas, por eso es su nombre. Las micelas hacen como imanes que todas las impurezas te las atrapa. Entonces queda la piel perfectamente limpia y a la vez que te hidrata, te limpia, te desmaquilla, tienes todos los beneficios en un solo producto, tanto en el agua micelar como en las toallitas. Algo interesante que estabas comentando hace unos momentos, si tenemos varios compromisos a lo largo del día, como son en estas fiestas decembrinas, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Retirar el maquillaje por lo menos una vez al día, volverlo a aplicar, y esto es precisamente para no dañar nuestra piel, ¿no? Exacto, puedes tener o el agua micelar o las toallitas que hacen esa función. Puedes traer tu toallita o el agua micelar, te desmaquillas, queda perfectamente limpia la piel y enseguida te vuelves a maquillar y tu maquillaje te ves fresca, como si te acabaras de levantar, toda radiante,
y no una capa sobre otra capa que incluso haces una gesticulación y es tan gruesa que se marca mucho más la línea de expresión y te ves más arrugada de lo que estás. Y además que no permite oxigenar, ¿no? O respirar a la piel. Exacto. Además recordemos que para tener una piel sana y equilibrada es bien importante la higiene, pero también la oxigenación. Es como si tú no desmaquillas tu piel por la noche, es como si no respiraras. Sí. La piel se pone, nosotros les decimos desvitalizada, sin vida. Un aspecto cenizo, resequedad, sientes tirantez, que haces esto y parece que te estuvieran estirando la piel. Y a veces cuando nosotras las profesionales lo visualizamos en una computadora que te aumenta el tamaño de la piel, se ve la piel como telita de cebolla y con mucha cuarteadura. Yo creo que sí es importante llevar a cabo esta rutina. Realmente es muy sencilla, muy rápida en tiempo y además podremos disfrutar de una piel, un rostro, un cutis sobre todo hidratado. ¿Tenemos regalitos? Pues sí, tenemos nuestro kit de Hidratotal 5 de nuestras amigas para ahora que van a todas las fiestas, no haya pretexto. Tenemos 6 kits, son 3 por redes sociales y 3 en los números telefónicos acostumbrados. Ahí está apareciendo en pantalla, recuerden arrobarnos @tuciudad_es y en los teléfonos que están apareciendo en pantalla del estudio 5709-2881. Eloísa Mezcua, muchas gracias. Gracias a ti, siempre es un placer estar con Igualmente, nos vemos a la próxima y nos vamos un corte chiquitito, pero no se despegue porque esto continúa. Juanra, ¿con qué seguimos? Así es, Pau, tenemos mucho más, desde luego, y ya vienen las grandes...